¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo estamos? Agradecemos muchísimo que se hayan dado este tiempo para charlar una vez más de esos temas que son, como siempre, evidentemente nos resultan fascinantes. En este caso, nos tocará hablar acerca de la construcción con tierra, que también tiene muchísimo de qué aportar incluso hoy en día. Es muy interesante cómo esta técnica milenaria puede hoy en día también orientarnos acerca de cuáles serían los mejores procedimientos, cuáles serían las mejores decisiones que debemos de tomar eh, en función de la adaptación al cambio climático. Hemos visto a lo largo de varias charlas y noticias que hemos compartido cómo ciudades a lo largo del planeta empiezan a adaptarse, empiezan a mutar para poder sobrevivir a estos nuevos entornos climáticos. Es muy interesante entonces ver cómo la construcción con tierra tiene mucho que enseñarnos, no solamente por el material, sino también por la forma en cómo entendemos el entorno. Ya Sin ves duda, cómo va. de los, Fíjate de cómo va. los pájaros más interesantes en cuestión de construcción, por así decirlo, son los pájaros horneros, que ellos son capaces de mezclar el barro con paja, ¿no? E irlo colocando en forma de hiladas, ¿no? Para ir conformando un espacio, una especie de jarrito que al final es un nido. Estos horneros eh, suelen hacer estos nidos siempre en pareja, ¿no? Es parte de una relación ahí social que se va creando, una forma en cómo también entienden los recursos de su entorno y los empiezan a colocar de formas muy estratégicas para lograr estos nidos. Sin duda, posiblemente por observación, posiblemente por algo más, lo cierto es que la humanidad observó y aprendió también a usar el barro para hacer sus construcciones desde miles de años atrás. Podemos trazar las construcciones con tierra 10.000 años antes de Cristo, y la arqueología siempre nos habla de nuevas fechas y cada vez las datas más lejanas. Entonces probablemente eh, sea una tradición mucho más antigua. Ciertamente es una tradición que se ha ido manteniendo mucho a través de las tradiciones, a través de cómo el conocimiento antes se transmitía, que era de palabra. Entonces los grandes ancianos eran los custodios del conocimiento que se iba transmitiendo. Y pongo esta imagen de esta mezquita en Timbuktu, en Mali, en la parte subsahariana de África, en donde esta mezquita, aparte de ser impresionante por el tamaño, por el tiempo que también lleva edificada, más en 1325 más o menos, en que se terminó de construir, ¿no? Pero ¿cómo es posible que una construcción con tierra pueda sobrevivir cientos de años a nuestros días? Y aquí es algo muy interesante de cómo reflexionar la arquitectura, ¿no? Cuando hablamos que la arquitectura no es un objeto, sino es un catalizador de muchos procesos en los cuales, por supuesto, las relaciones sociales, la cohesión social, el tejido que tenemos como parte de esta comunidad se apuntala con la arquitectura. Y el caso de esta y de muchos más que vamos a ver el día de hoy, pero esta mezquita en particular se mantiene gracias a que anualmente la comunidad participa en todo un festival que justamente se llama el Festival del Barro, que convoca a toda la comunidad, a todos participan en un proceso constructivo que amalgama la sociedad, ¿no? Amalgama los conocimientos, amalgama las técnicas, y entonces ellos pues le dan mantenimiento anual en este festival a sus edificaciones, que les permite entonces seguirse manteniendo durante los siglos. Entonces, cuando hablamos de arquitectura con tierra, no solamente es el material, no solamente es la técnica constructiva, sino cómo precisamente construir con este material de un tejido social, pues ciertamente sólido, ¿no? Esa es la mezquita de Timbuktu, ¿no?
como todos y muchos de los edificios que vamos a ver ahora, históricos, patrimonio de la humanidad, están en riesgo por muchas razones, en este caso conflictos armados que están impidiendo el correcto mantenimiento del edificio y el cual empieza a sufrir los estragos, evidentemente, em, de no poderlo mantener. ¿De acuerdo? Entonces, uy, permítame, se me fue aquí un botoncillo. Listo, perdón. Entonces, esto es mucho lo que vamos a hablar el día de hoy. Ver la arquitectura con tierra, que afortunadamente tenemos un gran mosaico de arquitectura con tierra en el mundo, porque es una técnica que muchas civilizaciones acertaron en ocupar para hacer desde sus pequeños chozas hasta sus grandes mezquitas o fortalezas, muchas de las cuales nos sobreviven al día de hoy la idea también es que muchos de los que están ocultos entre sus piedras. Entonces, la arquitectura con tierra es también muy interesante porque es muy democrática, es una solución que es posible para la gran mayoría del planeta, entonces creemos que tiene gran valor que la sigamos estudiando como una estrategia de adaptación. Vuelvo a insistir, ¿no? Al final es cómo irnos adaptando al cambio climático y cómo la historia nos puede guiar en ese propósito, ¿no? Entender que la arquitectura con tierra al presentarse en muchos lugares del planeta, pues la Tierra no tiene la misma consistencia. Ahí, evidentemente, para que una tierra pueda ser apta para construcción, tiene que tener un equilibrio entre los agregados y los pegantes para que se mantenga. Y si no, pues hay que hacerle unos agregados que le van dando a cada región cierta expresión que nos lleva también a técnicas constructivas distintas con la tierra a lo largo del planeta. Podemos encontrar, por ejemplo, el adobe. El adobe fue una solución que se encontró en diferentes momentos, en diferentes continentes, pero que llegamos a esa solución, ¿no? El adobe, que es este ladrillo de tierra, de barro, secado al sol, que tenemos diferencia con la cultura en la que estemos estudiando, tendremos diferencia en los tamaños, un poquito en las formas, pero el concepto es lo mismo, que es un equilibrio entre las arcillas, que son los pegantes, y los agregados, que es la tierra arenosa, y también con alguna fibra, según el lugar en el que se haga. Y con esto, pues yo paso al adobe, pero también otras técnicas, que era el tapial, muy extendida también, que es la compactación de la tierra por capas, capas de 10 centímetros, con una humedad muy controlada, pero que también nos daba muros bastante resistentes y duraderos, incluso al clima, al tiempo, a la intemperie. Y finalmente el bajareque, que es esta combinación entre tierra y varas, ¿no? Como fibras, diferentes fibras, que puede ser carrizo, que pueden ser varas, que puede ser bambú. Entonces, esta combinación entonces entre fibras y tierra. Y algunas otras que están hoy en día más en boga, como es el superadobe, que pues, se puso mucho de moda apenas con este arquitecto israelí, el block de tierra compactada, que es muy parecido al adobe, solamente que este ocupa presión. Es importante comentar que mucho del el trabajo con la tierra es el control también de la cantidad de oxígeno, burbujas que pueda tener al interior de la mezcla. Entonces, cuando se hace el adobe, pues suele lanzarse sobre el molde para que en este pues, lanzamiento, el impacto, pues, libere esas burbujas, esos espacios entre las partículas y sea más denso, ¿no? El bloque de tierra compactada hace lo mismo, pero con una presión, ya sea manual o mecánica, pero muy fuerte, entonces queda un adobe súper resistente. Y el COP.
que es pues una técnica muy parecida a la que les estaba comentando de este pájaro hornero, porque al final hacemos como la mezcla correcta entre la proporción de arcillas y arenas con fibras, se hacen bolas y esas bolas se van colocando muy libremente pues sobre el muro. Esa técnica también es súper interesante y muy libre, ¿no? Evidentemente hay ventajas cuando hablamos de la arquitectura con tierra que las podemos actualizar, por supuesto, ¿no? El bajo impacto ambiental, junto con lo que hoy en día cada vez se escucha más. Dime si tú, si has escuchado alguna vez el término en arquitectura, que se diga descarbonización de la arquitectura. Cómo la arquitectura deja de emitir gases de efecto invernadero. Cada vez estamos buscando más que nuestros procesos, desde la extracción de materiales hasta la construcción, operación y demolición, no esté emitiendo gases a la atmósfera que compliquen más el tema del gas, del cambio climático. La construcción con tierra, pues evidentemente nos ayuda mucho en ese bajo impacto climático. También tiene una inercia térmica positiva. ¿Qué quiere decir esto? Que funciona muy bien con el clima. En climas calurosos, que en el día es muy cálido, el adobe o la tierra, pues almacena calor dentro de su cuerpo, ¿no? Por eso llamamos de masa térmica, y por la noche que se enfría el interior, ¿no? Lo libera paulatinamente. Entonces, es como un regulador térmico pasivo. Cuando hablamos de que un elemento es pasivo, es que no ocupa, digamos, energía eléctrica en su funcionamiento. Resistencia al fuego, por supuesto, ¿no? Aislamiento acústico, la durabilidad. Hemos hablado ahorita de esta mezquita de 1325, pero vamos a ver otros ejemplos. Entonces, la durabilidad es innegable, ¿no? Y la asequibilidad. Como vemos el mapa, estamos viendo que primero hay construcciones de tierra en todo el mundo. Entonces es disponible para una gran parte de la humanidad y también hay muchas técnicas con las cuales puedes usar tu tierra y entonces se vuelve pues algo muy real, muy tangible, algo que puedes hacer tú en tu construcción mañana. Eh, bueno, con los correctos conocimientos y técnicas, pero es muy posible, siempre y cuando también tengamos en cuenta las vulnerabilidades del sistema constructivo, evidentemente, ¿no? Porque pues, si no se construye de forma correcta, si no se le coloca una buena cimentación, con un buen rodapié, con un buen volado, lo que tradicionalmente se llama un buen sombrero, un buen zapato, pues tiene muchos problemas de mantenimiento y entonces se empieza a envejecer muy rápido y pierde resistencia estructural. Y luego también es cierto que es una técnica tradicional, por supuesto. El adobe es una técnica milenaria, por ejemplo, ¿no? Pero tiene sus técnicas, tiene sus secretos, tiene sus cómo, tiene sus porqués, que esos cómo y porqués los vamos perdiendo con los años. Cada generación que va pasando y que vamos dejando de construir con tierra, vamos olvidando técnicas, vamos olvidando cómo usar correctamente la baba de nopal, cómo agregar la tierra, técnicas que se van rompiendo a través de una brecha generacional. Los abuelos podían construir con tierra, los nietos ya no. Entonces, sí es importante tener esos conocimientos técnicos claros, por supuesto, ¿no? Y como les comentaba, y refiriéndome al adobe, pues el adobe es una técnica milenaria y que se ha encontrado en diferentes lugares, en diferentes momentos. Hemos llegado a esta solución. Ser un molde en donde tenemos ya una mezcla correcta, por existir, entre las arcillas, entre la tierra arenosa, entre las pajas, ¿no? Para que logremos una consistencia duradera. Muchas de las cosas que vamos a hablar en el Adobe las estamos trayendo del libro de Cráter. Es un libro muy bueno que habla de técnicas y sistemas de tierra. Si a alguien les interesa, mándenme un mensajillo y les mando ahí la información de este libro que tiene 2 tomos. Está buenísimo. Y ahí viene esta ilustración de esta diosa egipcia moldeando adobes, ¿no? Entonces, el adobe es algo milenario, ¿no? Está en nuestra cultura
desde hace mucho tiempo. Y quiero presentarles a la ciudadela de Bam, que está en Irán. No se data muy bien, pero más o menos varían sobre los 600 a 300 años antes de Cristo. Toda la ciudad, y en especial esta fortaleza, está construida con adobe, repillada, con algo que le llaman como mortero de adobe, que tiene cal, ¿no? Que aguanta mucho más la intemperie. Igual, ¿no? BAM tiene esa tradición de mantenimiento anual y también una especie de resiliencia ante los terremotos, ante las invasiones, porque BAM, eh, desde el 1300 más o menos, no, perdón, desde el 300, que se enlazó con la ruta de seda, pues prosperó muchísimo y también con ello, pues también sus construcciones cada vez más grandes, más masivas. eh, Interesante ver, pues que después también es una zona con muchos sismos, entonces tienen muchos terremotos, mucha reconstrucción y tal. Perdón. Vemos acá la ciudad, en donde en la parte más alta pues, está la fortaleza en sí y toda la muralla que rodea a la ciudadela, toda construida con tierra, como les comentaba, 300 años antes de Cristo, con su efervescencia sobre los 300 después de Cristo, pero que es una de las ciudades que estuvo poblada hace algunos años, que después ya se hizo cuartel, y ya después del último terremoto se abandonó. Ahorita está en proceso de reconstrucción, pero podemos ver varias cosas interesantes en esta ciudad. Una, claro, ¿no? Segrega claramente las clases sociales, en donde pues toda la nobleza está en la fortaleza, en la parte alta del cerro, la más protegida. El pueblo está sobre la muralla, en la ciudadela, pero también podemos notar cómo tiene techos cubiertas con tierra. O sea, resolvían todo, todo lo podían resolver con la tierra. Obviamente, sus técnicas, sus conocimientos, pero vemos cómo tienen esas técnicas ya resueltas desde hace siglos y también pues se asentaron en un lugar cálido, seco. Vean aquí, por ejemplo, algunas técnicas de cómo construir cúpulas, en este caso, sin cimbra, que, que si bien es una técnica Nubia, ciertamente el arquitecto Hassan Fati pues lo recuperó y lo impulsó muchísimo en cómo poder construir cubiertas de tierra sin cimbra. Súper interesante y aquí tienes una técnica de cómo van colocando los ladrillos que van cambiando en su posición, su tamaño hasta poder cerrar esta cúpula. También tienen el mismo tema aquí, a una forma de cómo disponer estos adobes, estos bloquecillos, para que se vayan autosustentando. Hassan Fadi también tiene otros que son más sencillos, como en arco. Es muy interesante. Entonces, al final, cómo todo se resuelve en tierra y por qué. Porque estamos hablando que es un lugar seco y muy caliente. Entonces, la tierra ayuda a que el interior sea fresco, no como nuestras construcciones de vidrio y de acero, que pues si no tienen aire acondicionado, no puedes vivir en ellas. La arquitectura misma es el cobijo, porque al final no te olvides de que esto es la esencia de la arquitectura, ¿no? De proveer el refugio para el ser humano, ¿no? Cuidarnos claro, de ser presas de algún felino o tal, ¿no? Pero también cuidarnos del clima, de la lluvia y de los calores y cambios de temperatura bruscos. Entonces, ellos lo lograban con muchas cosas, una de ellas es el material. Obviamente la forma constructiva también, la techumbre, ¿no? Que es pues un poquito como un arco apuntalado, también evita que se caliente muchísimo. Un techo plano, que es el que nos gusta mucho usar hoy en día, se calienta muchísimo y sobre todo a las 12 del día, que es cuando el rayo le da perpendicular a la superficie y es cuando tiene máximo poder de calor. Entonces, pues hay que recuperar materiales, formas, pero también entendimientos
de cómo trabaja la naturaleza y cómo te puedes insertar en ese sistema, ¿no? Ya sé que siempre nos gusta crear un nuevo sistema, ¿no? Y ser como muy artificiales y tal. Perfecto. Pero ahorita que estamos en un tema que ya parece que nos equivocamos un poquito del camino y necesitamos disminuir nuestro impacto sobre el entorno, necesitamos recuperar estas técnicas. Necesitamos recuperar estas formas y sin duda no puedo no hablarles de las torres de viento. Podemos ver aquí algunas. Claro, después del terremoto ya no hay tantas, pero la idea es que esto es trabajar con el viento para poder insertar en la construcción este viento cálido y seco, enfriarlo, humidificarlo de forma natural e introducirlo a la construcción. Un aire acondicionado natural que trabaja con la diferencia de temperatura y presión del aire, del viento, ¿no? Y con esto podían entonces vivir confortablemente en entornos muy rudos, sin la necesidad de usar aire acondicionado, digamos, conectado a la luz eléctrica, ¿no? Hay de muchos, ¿no? Hay torres de viento de dos direcciones, de cuatro direcciones, de ocho direcciones, muchos largos, muchas formas, que hay muchas técnicas, pero sí, lo importante es esta como esa compañía, ¿no? De que tenemos la entrada del aire caliente, lo llevamos a un entorno frío, pero también noten acá abajo los canales que tenían, los canales de agua que tenían para poder humidificar el viento y entonces tener algo muy confortable dentro de el entorno habitable. Las cúpulas también ayudaban a la diferencia de presión y a generar mayor circulación. O sea, todo tenía una armonía. Todo estaba funcionando con una armonía y una inteligencia eh, que ahí está, hecha piedra. Podríamos rescatar, por supuesto, deberíamos de rescatar, porque ese es conocimiento que hoy en día nos urge. No olvidemos que el 75% de los recursos de este planeta son consumidos en la ciudad. Y si nosotros podemos adelgazar el metabolismo de nuestra arquitectura, el planeta lo puede agradecer. Bueno, el planeta no le importamos mucho, pero sin duda nuestro futuro en este planeta tendrá mayores posibilidades, ¿no? Aquí podemos ver esas rendijas, toda esa construcción que evidentemente también se mantuvo a lo largo del tiempo porque ha sido habitada a lo largo del tiempo y mantenida a lo largo del tiempo. Aquí vemos más o menos cómo quedó después del terremoto. Fue en el 2003, en el diciembre de 2003, un terremoto de más o menos 6,6, ¿no? Que terminó por derrumbar la ciudad, ¿no? Bueno, bastante parte de la ciudad, y finalmente, pues, se abandonó. Pero ya está en proceso de reconstrucción. Vamos a ver más o menos las grandes torres de la entrada. Es una ciudad que puede ser visitable siempre y cuando, pues, termine la guerra. Eso es otro tema importante. Cómo la guerra nos hace perder no solamente vidas, sino también cultura, conocimientos que quedan ahí enterrados entre bombas. Y claro, el adobe pues, ha tenido mucha historia y hoy en día también mucho análisis de cómo se comporta bajo sismos y cómo podríamos ir mejorando en función de que los dinteles estén mejor empotrados en el muro, ¿no? En que las esquinas estén bien reforzadas, sobre todo estas aberturas aquí suele tener muchas fracturas, ¿no? Por la ausencia precisamente de estos elementos y muchas otras técnicas, ¿no? El uso de los refuerzos de carrizo, por supuesto, ha demostrado gran resistencia en las construcciones. Es un estudio que después se los compartiré, es una de la Universidad de Pereira, si no me equivoco, en donde analizaron cómo a la incorporación de carrizos podría mejorar sustancialmente el comportamiento estructural de los adobes. Aquí en esta plancha sometida a ciertos grados respecto al suelo y cómo vemos las fallas comunes en el adobe
Y cuando tenemos esos elementos vegetales que lo refuerzan, esos carrizos, esas fibras que lo refuerzan, pues tienen un comportamiento notablemente mejor. Eso digamos en cuanto a una de las fortalezas más grandes del mundo. Voy a decirlo, a ver si no me equivoco, pero sí, es la fortaleza de adobe más grande del mundo, BAM, la ciudad de BAM. Por eso se los presentamos. Y también Shibam, sin duda, es un gran ejemplo. Shibam está en Yemen, porque es uno de los grandes ejemplos de la verticalidad en cuanto a el urbanismo en general, y también pues, en cuanto al uso de tierra, ¿no? De construcciones con tierra. No es muy usual irnos hacia arriba. Shibam es una ciudad que data más o menos del 300, pero también tuvo su efervescencia sobre el 1535, después de que después de que una gran inundación destruye más del 70% de esta ciudad, ¿no? Que estaba asentada, o sea, está asentada en un valle muy próspero, eh, pues, a través del río, que normalmente está seco, pero con las lluvias crece, inunda toda la planicie y la inunda también, pues, con mucha tierra orgánica, con muchos limos, con muchas arcillas, con muchas arenas. Entonces, Shibam lo que hace es desviar el río primero para inundar sus cultivos, ¿no? Y también evitar que se inunde la ciudad, que está sentada sobre la parte más alta de la llanura, pero que inevitablemente termina inundándose porque las lluvias ocasionalmente pues, son más fuertes en la historia y hoy en día cada vez más. Entonces Shibam está luchando contra la inundación, eh, que cada vez amenaza más la existencia de esta ciudad, que como les comentaba, si bien se construyó sobre los 300 después de Cristo, se termina destruyendo en 1535 con la gran inundación, se replantea nuevamente edificarse y lo hace de una forma muy interesante, ¿no? Porque lo hace pensando en sus grandes tres enemigos, ¿no? Que es pues, el calor extremo, la inundación, como les comentaba, y también las constantes invasiones de los pueblos vecinos que, pues, al ver la riqueza que Shibam acumulaba, pues constantemente atacaban a la población. Entonces, pues decidieron amurallarse, se generó una gran muralla, también como una primera línea de defensa para las invasiones, pero también para las inundaciones, que cuando éstas, cualquiera de las dos, lograsen librar esta muralla, todavía su urbanismo estaba diseñado para tener calles de diferentes espesores, pero también muy, muy recortadas, primero para disminuir la posible fuerza del agua, ¿no? Al no tener esta velocidad que pueda tener sobre una recta, ¿no? Eso también es muy importante porque la velocidad del agua también erosionaba, bueno, o erosiona mucho las construcciones de tierra, por supuesto, ¿no? Y la otra es para confundir a los invasores, que tener este mapa aquí de cómo irte, para dónde irte, estaba muy complicado. Entonces tenían esa muralla y tenían este urbanismo en donde podían irse defendiendo. Eso es Shibam, esa ciudad, estamos hablando de 1535, que se ha mantenido viva hasta hoy en día. Esa ciudad vive hoy en día. Esa ciudad construida con adobe y con yesería, una especie de estuco de adobe, que también, tanto para la invasión como para la inundación, crea este concepto de casa-torre, en donde tú puedes ver que en los primeros niveles, ausencia o muy pocas perforaciones, ¿no? Precisamente para evitar que la inundación pudiera golpearle muy fuerte. Entonces, los valores, el inmuebles y la vivienda misma se iba a los niveles superiores
por si acaso la inundación, pues también lograba pasar esas pequeñas aberturas, pues inundara secciones que fuesen fáciles de reparar y que no llevaran bienes inmuebles caros y costosos. Igual para la invasión. Una vez que los invasores lograban pasar las murallas, pues estas torres se cerraban y se volvían como pequeñas fortalezas que incluso, pues cuando lograban vencer estas murallas, estas pequeñas fortalezas, pues la gente podía todavía escapar por los niveles superiores. Interesante también comentarles cómo, pues obviamente el conocimiento constructivo estructural de cientos de años lleva a estos muros como de trapecios, en donde la parte baja es mucho más ancha y la parte alta mucho más pequeña, ¿no? Para darle estructura, para dejar no ser tan pesados los pisos hacia la cimentación, adelgazarlos, ¿no? Y también darle estructura. Hay un lenguaje también estructural ahí muy interesante, porque recuerden que todo es adobe, con algunos troncos también, pero prioritariamente adobe. Este plano que nos muestra cómo tenemos el primer nivel casi inhabitable, ¿no? Básicamente las habitaciones pasan al segundo nivel y de ahí al tercero, cuarto, quinto, sexto, porque Shibam tenía edificios de 30, 40 metros, ¿no? Por eso le conocen como la Manhattan del desierto, ¿no? Por tener los primeros rascacielos, la primera ciudad con rascacielos, ¿no? Y son de tierra y todavía están en pie. Qué interesante. Entonces, noten cómo esta parte punteada, que es la parte más afectada, atacada por la inundación, atacada por las tribus, también tiene una materialización distinta. La parte baja, pues o se hacía de piedra o tenía un estuco de cal mucho más resistente, ¿no? Pues precisamente para disminuir la afectación por las inundaciones. En cuanto al clima también, Iván, tiene lecciones muy interesantes. Por ejemplo, el que sus copetes sean blancos. Estéticamente a mí me parece muy agradable, ¿no? Pero no solamente era por eso, sino porque el blanco irradia poco calor, o sea, refleja poco calor de los rayos solares. Entonces, al poner este blanco en los techos, hacían más frescas sus edificaciones, ¿de acuerdo? Sin necesidad de aire acondicionado. Pero en la multiplicación de esta arquitectura en la ciudad, pues entonces esta arquitectura refresca la ciudad. Estos techos reflejan todo el calor y van refrescando la ciudad. Interesante también, pues que se van juntando los edificios, van creando estos callejones que van enfriando las edificaciones, por supuesto, ¿no? Al sombrearlas, pero también el viento. Aquí lo que les comentaba, ¿no? Como los contrafuertes es un lenguaje de la arquitectura natural, digamos, que se perdió con la arquitectura contemporánea. La arquitectura natural hijo, no sé ni cómo llamarla, tradicional, no sé cómo llamarla, ¿no? Pero tenía un lenguaje estructural claro, ¿no? Desde las catedrales góticas tenían los elementos en el lugar indicado por una razón. El espesor en la parte baja, mucho más generoso, mucho más pequeño en la parte alta. Entonces había un lenguaje estructural que tenemos que también que recuperar, porque las cajitas que nos gusta construir y diseñar no tienen lenguaje estructural. ¿De acuerdo? Vemos la ciudad de Shibam con los muros sombreados, generando esas corrientes de viento, pues, trabaja como un metabolismo muy sincronizado con su entorno. Vemos también este corte en donde los, los, los espacios interiores eran bastante amplios, ¿no? Lo que permitía que el calor subiese, que las brisas pasaran. También el mandar la vivienda a los niveles más altos, pues era para aprovechar las corrientes más frías y rápidas de viento en su lenguaje. Como les comentaba, también la protección por diseño es muy importante. No importa si estamos en Shibam o estamos haciendo nuestra casa,
es muy importante porque ahí es donde tenemos la mayor cantidad de afectaciones en las construcciones de tierra que nos sobreviven hoy en día, ¿no? El no considerar un rodapié, el no considerar este zapato, ¿no? Que impermeabiliza, que separa a la construcción de tierra, la separa de la humedad ascendente del terreno, pero también de la contragota que ocurre cuando la lluvia, pues el agua de lluvia golpea sobre la calle y rebota a la construcción, la contragota, que también hace que la parte baja de las construcciones con tierra sean sumamente vulnerables. También Shivam nos da una lección bien interesante en cuestión de mantenimiento, porque los principales materiales de construcción que usa Shivam para hacer su Festival del Barro, que igual que vimos en la mezquita, es anual. Ellos también cada año hacen su mantenimiento que va relacionado con su agricultura. Porque como les comentaba al principio, el agua que desvían para irrigar sus cultivos es agua que viene bajando de las montañas, cargadísima de tierra orgánica, por supuesto, pero también de limos, también de arcillas, también de tierra arenosa, que después de la cosecha, la gente de Shibam pues va y empieza a hacer sus adobes, va, empieza a hacer sus rebocos y pues juntos en la comunidad, otra vez, compartiendo el conocimiento boca a boca, van cuidando esta ciudad, pues que nos sobrevive cientos de años, aún en buen estado, hasta que, pues nuevamente, la guerra, que si no me equivoco, inicia sobre el 2015, empieza a complicar el mantenimiento de Shibam. Por un lado, porque expulsa a mucha de su población que no quiere tener nada que ver con la guerra. Y con eso expuse también conocimiento de cómo hacerlo. Por otro lado, porque no hay recursos. Por otro lado, porque no hay de las dos. Pero lo cierto es que las últimas lluvias en Shibam han destruido varias edificaciones ya. Entonces la guerra también pues, nos está llevando a perder el conocimiento de estas técnicas milenarias adaptadas con su entorno, en este caso la agricultura, que me parece sumamente interesante, sumamente interesante. El último ejemplo que les quiero platicar el día de hoy es Chan Chan. En este caso, en América, en la región de Sudamérica, en donde esta civilización se asentó cerca de la costa, hicieron de la costa también pues mucho de sus fuentes de riqueza y en este caso, si bien la ciudadela de Bam se considera la fortaleza de adobe más grande del mundo, Shibam, la ciudad vertical, la primera ciudad vertical, ¿no? De edificios de tierra del mundo. En este caso, Chan Chan es la ciudadela más grande de América. La rodea un gran muro, una gran muralla, y van creciendo por secciones. Aquí vemos, ¿no? Más o menos cómo estaba la muralla. Coincide también de que construyen con adobe, lo repellan, por supuesto. Aquí también es cálido húmedo. eh, Hay unas disposiciones muy claras que ya se han ido como encontrando, cómo se conformaba cada parte de la ciudad, ¿no? Desde el acceso, la placita, la cocina, la parte de oración, cosas muy interesantes de esa ciudad que cada vez vamos aprendiendo un poquito más. En cuanto a arquitectura, es interesante cómo empieza a haber una diferenciación entre el uso de técnicas constructivas y tu estatus social, ¿no? En donde, pues, evidentemente, construir con tapia, con adobe, era, pues, de los estatus más adinerados, más favorecidos, y después lo que le conoce como quincha, que es muy parecido a una mezcla entre vegetales y tierra, era considerado pues para estatus económicos más populares, ¿no?
y ahí sí hay una clara diferenciación entre esos sistemas constructivos. Vemos también ya el uso de elementos decorativos muy asociados al mundo animal, sobre todo al mundo marino, que era más o menos cómo te diferenciabas del resto de la población, ¿no? Era como un signo de estatus. Pero para interés de nosotros, lo que queremos ver con esas decoraciones y con esas líneas que se van haciendo, es que también van sombreando la superficie y con esas sombras van refrescando también un poco el entorno. Esto es una técnica que se usó también en África, de cómo colocar ciertos elementos que generaran sombras en su perímetro para refrescar. También vamos a ver más adelante cómo el basamento es de piedra, pero vean cómo esos elementos de expresión, digamos, marina en ese caso, eh, no solamente están haciendo un simbolismo de riqueza, también están refrescando el muro y también están indicando que ahí hay piedra, que el muro ahí es piedra, luego tenemos los muros de adobe y luego tenemos la cumbrera que también se protege con un estuco pues, más particular. Perdón. Entonces, aprendamos a ver la arquitectura desde otra perspectiva. Del me gusta, no me gusta, está padrísimo, ¿no? Pero cómo interactúa con una inteligencia plasmada en piedra que nos dice cómo entendieron estas civilizaciones, su entorno, cómo entendieron el correcto habitar o lo más cercano a eso. ¿Y qué tan lejos estamos hoy en día de esos entendimientos? Cómo esas construcciones nos sobreviven después de siglos de abandono, pero que tienen unas técnicas y unos conocimientos que bien valdría la pena tenerlos a la mano hoy en día para poder construir de esa manera. También Chan Chan sufre, como todas las ciudades que hemos visto el día de hoy, pues por un lado de la presión inmobiliaria, que le está robando terreno, y por otro lado el cambio climático. Sí, ya lo vimos, ¿no? En Shibam las invasiones son cada vez más fuertes, están haciendo colapsar más rápido los edificios, la guerra está desplazando a la gente que puede salvar la ciudad. Aquí, pues el cambio climático, en función de que el nivel del mar está subiendo, en función de que las aguas que van en el subsuelo también están contribuyendo a la humedad de la ciudad y con ello, pues su deterioro, ¿no? Tiene un gran tema Chan Chan para sobrevivir. Hay un gran plan de restauración en donde también quieren rescatar técnicas constructivas como, como por ejemplo, evidentemente que estos muros estaban hechos de adobe, ¿no? Toda la parte de abajo, como les comentaba, es un basamento de piedra que es la parte impermeable, que se roda a pie. Entonces luego vienen adobes grandes, medianos, como en el segundo nivel, y en el tercer nivel más pequeños, con escarpios, ¿no? Figurando este trapecio, esta pirámide que de alguna forma también vimos en Shibam, en su edificio, ¿no? Y la incorporación, en este caso de bambú, ya era hora de hablar un poquito de bambú, ¿no? Incorporación del bambú dentro de estos muros para darle rectitud, ¿no? Y también ayudarle para tener como esas maestras y darle los escarpios necesarios. Se dice que esos bambúes venían de Guayaquil, entonces las cañas bravas. Entonces ya empieza ahí a haber una relación entre uso de tierra y uso de bambú súper interesante. Esa gran muralla pues, estaba diseñada también para disminuir la fuerza del viento y con eso la afectación que pudiese hacer sobre las edificaciones internas. Chan Chan también tiene un pegamento en sus adobes que le hace de alguna forma tener resistencia sísmica, ¿no? Y cuando vamos combinando tierra con elementos vegetales, como esas varas, como este bambú, es que ya estamos hablando de bajareque.
Y ya se vuelve, pues no, más, siempre interesante, pero aún más cuando ya metemos este elemento del bambú, que mucha gente siempre me dice, pero ¿por qué hablas del bambú? Si el bambú ni siquiera es de México, ¿no? El bambú es de China, ¿no? Como Kung Fu Panda siempre nos enseñó. Pero lo cierto es que, y aprovecho para hacer comercial, que en México siempre ha habido bambú, pero no sé siempre, siempre, pero desde hace muchísimos años, de forma natural, ha existido bambú en nuestro territorio. Aquí vemos un mapa hecho por Gilberto Cortés sobre los noventas, en donde va indicando los lugares donde va encontrando bambú de forma natural, poblaciones naturales. Hoy en día ya hay más plantaciones de bambú por muchos más lugares del norte de México, del sur, Bacalar. Pues, hay muchas más plantaciones por razones que después platicaremos, pero evidentemente económicas, ecológicas y de opciones. Y interesante este documento que después platicaremos con más calma de Eduardo Ruiz, uno de los mayores estudiosos del bambú en México, en donde nos recuerda que el escudo de Moctezuma fue hecho de bambú. ¿Sí? Está construido de bambú, bueno, está construido de bambú, está hecho de bambú. Ese escudo sobrevive y nos indica y nos recuerda, ¿no? Que el bambú es tan mexicano, no sé, no sé cómo qué, pero muy mexicano, ¿de acuerdo? Y me gustaría seguir platicando del bajareque y de la unión entre el bambú y la tierra, pero eso ya lo vamos a dejar para una segunda charla, si me permiten. Con esto concluiríamos lo que le quería platicar un poquito acerca de esa introducción de arquitectura con tierra y pues, recordarles, ¿no? Que estaremos en Tlaxcala y en Querétaro dando un curso de construcción con bambú que le llamamos Bamboo Now, que lo que estamos buscando es que personas que no tienen tanto tiempo, personas que quieren aprender a construir con bambú ya, con los conocimientos así como muy enfocados en aprender a hacer un domo, en hacer un iglú, en hacer una torre, una yurta, un cascarón, diferentes técnicas constructivas, lo pueda hacer y seleccionar qué día quiere aprender qué técnica. Si quieren conocer más sobre esto, escríbanos, que todavía tenemos espacio. Y si hay alguna pregunta o algún comentario, pues con mucho gusto lo leemos para darle fin a la plática. Sin duda agradecerles a todos los que han permanecido con nosotros. Ok, crack, crater, mira, crater se llama. Es, no sé si lo alcanzas a ver. Uy, a ver, construir con tierra, crater. Em, si estás ahí en el grupo, lo voy a poner. Voy a poner esa referencia de ese libro que está buenísimo. ¿De acuerdo? Perfecto. Tiene el libro, súper. Perfecto. Ok, a todos les interesa el libro. Me interesa la investigación de Pereira. Ok, perfecto, lo voy a buscar. Gracias por recordármelo. Eduardo, gracias. Muchas gracias. Perfectísimo. Tienen fechas de Tapial en Jalisco. No, la verdad es que de Tapial nosotros no damos talleres. Nos enfocamos más a la técnica del bambú con tierra, que hemos llamado bambureque. Pero Tapial en Jalisco, déjame pensar. Perfecto, si te interesa el curso, escríbenos. Ahí está nuestro teléfono, es el 9984-211-2047. Es un WhatsApp y ahí te mandamos la información, que todavía tenemos espacio en ambas sedes. Y cualquier duda, pues echamos una llamadita y la aclaramos. ¿Sale? Muchas gracias a ustedes también. Eh, gracias. Gracias, Abel. Gracias. Mariluna, muchas gracias. Qué bueno verte. Si alguien quiere decir algo, ahorita es momento. Estamos por cerrar la plática. Chiapas, qué rico. Saludos, Alejandro. Claro que hay mucho bajareque por Chiapas, por supuesto. Compártenos fotos.
Vamos a tener siguiente conferencia, Merlín. Gracias por tu comentario. Vamos a tener próxima conferencia la siguiente semana. Normalmente tenemos esa conferencia cada 15 días que vamos cambiando de tema y en el grupo de WhatsApp publicamos, hacemos una votación para ver sobre qué quieren que charlemos y la que gana, sobre eso hacemos la plática. Por eso no dejen de sumarse en el Octap Bamboo Camp. ¿Sale? Gracias, Merlín. Muchas gracias por tu comentario. Ok, gracias, gracias. Gracias, Abel. Alejandro, muy amable. Díaz, Irene. Gracias, Irene. Estamos ahí pendientes. Bioconstrucción desde Coatepec. Uy, qué buena región del cafecito. Invítanos. Invítanos, Bambú Paz. Perfecto, sería padrísimo. Súper. Desde Querétaro. Vamos a estar en Querétaro. Licenciado en Desarrollo Sustentable y Ecoturismo. Híjole. Querétaro le urge desarrollo sustentable, caray. Ojalá que puedas estar ahí con nosotros. Bien, ¿vale? Súper, perfecto, pues creo que ya leí todos los comentarios, no hay nada más. Muchísimas gracias por su atención, espero verlos pronto. Cuídense, por favor síganos, denos un like, ayúdenos a llegar un poquito más lejos y espero verlos pronto. Hasta luego. Bye.